continuamos con el sol de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, el Aeropuerto José Francisco Peña Gómez, en este viernes que es 20 de diciembre y estamos en la conmemoración del Día del Dominicano que reside en el exterior. Ahora tenemos en la línea telefónica a Iván García, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, que fue de las entidades que interpuso el recurso en el Tribunal Superior Administrativo para modificar la resolución del Comité de Salario sobre las tarifas de salario mínimo. Buenos días, Iván. Buenos días, Julio, y con usted a todo el equipo del Sol de la Mañana. Iván, sería importante que explicáramos cuál es el alcance de esta decisión del Tribunal Superior Electoral y por qué ustedes canalizaron el Tribunal Superior Administrativo y por qué ustedes canalizaron este recurso. Bueno, lo primero es que canalizamos el recurso motivados a que la resolución 22-19 sobre el incremento del salario mínimo al sector no sectorizado, valga la redundancia, fue ilegal porque no consideró la aplicación de la clasificación de las empresas. En mayo de este año, ya el TCA había ordenado al Comité Nacional de Salarios a que cuando ocurriese un nuevo incremento del salario mínimo, tenía que fundamentarse en base a la ley 187-17 y la 488-08. Ellos obviaron esta sentencia y obviaron las solicitudes que nosotros le hicimos en ese sentido. Y por eso esa resolución 22-19 fue una resolución ilegal. ¿Cuál fue ¿Cuál fue la motivación de esa que tienen ustedes para estar haciendo este reclamo? Bueno, es muy sencillo. La clasificación que tiene ahora mismo el Comité Nacional de Salario indica que cualquier negocio, cualquier persona que tiene más de 4 millones de pesos en edificaciones, inventario y equipos, es considerado una gran empresa y tiene que pagar 17.610 pesos de salario mínimo, como pagan los grandes bancos y las grandes industrias en la República Dominicana. Entonces, lo cual es una inequidad. Iván, y entonces, ¿ahora qué va a pasar con esos empleados luego de esta resolución? Bueno, correcto. Marilena, lo primero es que de acuerdo al Código de Trabajo, ningún empleador puede reducirle el sueldo a los empleados. Es decir, que todos los empleados pueden estar tranquilos porque no se le va a efectuar ninguna reducción de su salario. Ahora, ¿qué problema tenemos nosotros, los empleadores y los empleados, ante la Tesorería de la Seguridad Social? Nosotros pagamos más de 20.000 millones de pesos más en diciembre que en noviembre, porque la TCS consideró el salario mínimo de 17.610 pesos y se lo aplicó a todos los salarios que nosotros pagábamos ante la TCS. Pero esos 20.000 millones, el 30% corresponden a los empleados, que se les descontaron 6.000 millones de pesos de la nómina. Y es de una manera ilegal porque esa resolución todavía no estaba en firme por el recurso de amparo que nosotros presentamos en el TCA.
Iván, y no es de decir, que no hay efecto ninguna inmediato. reducción de salarios. Iván, no es de efecto inmediato las resoluciones del Comité Nacional de Salario, independientemente del recurso de ustedes. No, porque hasta que no sea firme en sede administrativa, no tiene validez legal todavía. Ahora, el TCA anuló esa resolución 22-19 porque es inaplicable y porque no se hizo conforme a la ley. Ahora el Comité Nacional de Salarios tiene que reunirse nuevamente para fijar el incremento de salario de acuerdo a la clasificación de las empresas. Pero para el caso de las micros, Sí. o en sentido general, solamente para el caso de las micros. Julio, ahora el presidente de la República emitió el decreto 404-19, Sí, donde se reglamenta la 187-17 y donde ahora surgen dos nuevos elementos, que es la micro de subsistencia, que son las empresas de único dueño y con un solo empleado, sí. y las micro normales que tienen entre 2 y 10 empleados, que el Comité Nacional de Salario nunca ha contemplado lo que son las microempresas en el país. Y esperamos ahora que con este decreto del presidente y además con el fallo del TCA, ahora sí el Comité Nacional de Salarios pueda considerar lo que son los microempresarios en la República Dominicana. Iván, ¿y qué pasará con los descuentos que ya le aplicó la Tesorería de la Seguridad Social? Porque ellos dieron por sentado de que era un hecho y se aplicó en los pagos, en las erogaciones que tuvieron que hacer las empresas, independientemente de su clasificación. Bueno, precisamente el día 18 nosotros notificamos al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la TSS esta sentencia, porque deben de reintegrársele ese dinero a los empleados y a los empleadores. Y más aún, el día 27 tocaría de nuevo realizar la facturación para pagar en enero. Entonces es para que ellos tampoco hagan ese incremento. Se está yendo, Julio. Porque es ilegal. No, Iván, no te muevas, Iván. Iván, un momentito. Iván, y las empresas que ya hicieron el aumento del 14%, ¿qué va a pasar? No ¿Se lo van a quitar los trabajadores? No se lo pueden quitar. Fue ilegal. ¿Qué va a pasar, Iván, con eso? Por el Código de Trabajo, No lo permite. todo se queda igual. Porque Los salarios no nosotros son flexibles somos hacia abajo. respetuosos de la ley. Y a nadie se le puede reducir su salario. Exacto. Bueno, pues ya. Entonces, ¿cuál es? Uno piensa en la gran utilidad, porque ya quienes hicieron el reajuste no pueden dar reversa. Sí, entonces, esto es pensando en los años próximos. Eso es un mangú. Ok, lo que pasa es que la micro no lo aplicaron ese 14%. No lo aplicaron, sobre todo la del área comercial. Fue así, Iván. Aló. Es correcto. Nosotros... La micro no lo tiene que aplicar entonces. No lo aplicaron. a- Porque lo al recurrieron 14%, inmediatamente. Oh. Sí, le transmitimos a todos nuestros asociados que le hicieran el incremento del 14% en base a la clasificación de las empresas. Iván, ¿cuál es el salario mínimo que prima en estos momentos en el sector turístico? Que es el mismo que están reclamando las micros, por eso le hago la pregunta. 6.686 pesos. Ok. Y entonces, a Y en la zona franca, 9.900 pesos. ¿Y la zona franca? ¿Y la zona franca? 9.900 pesos. 7.900. Son ambos salarios muy deprimentes. 9.900. Sí. es que son niveles salariales que da pena hasta Nosotros estamos decirlo. solicitando, Hasta da Wow. pena decirlo, exacto. Dios mío. Atención, Luchi, señores, te pero pasaste. un hotel
de 200, 300 millones de dólares. Te voy a dar. Está pagando 6.686 pesos. ¿Cuánto? ¿Y cómo es posible que un colmado pague Que no se 17.610? sube un chin. Decía que un hotel, Un hotel con un capital de 200 millones de dólares paga 6.686 pesos. sí, Un colmado tiene que pagar 17.610 pesos. No es, ¿Y es en cuál, totalmente injusto. ¿Y en cuál de los dos renglones entiende usted que hay injusticia? Bueno, de acuerdo al Banco Central, hay justicia en todos los salarios. Sí, porque eso fue lo que estableció el... Con ninguno de los salarios mínimos se satisface la canasta básica. Por eso nosotros, como comerciantes, lo que queremos es, y estamos de acuerdo siempre con los incrementos de salario, para que se le incremente la capacidad de compra. A ustedes les conviene, el capitalismo, ese es el chiste del capitalismo. Ustedes pagan buenos salarios y se les vuelve ese salario en forma de compra a ustedes mismos. O sea, a ustedes les conviene hacer Se queda eso. ahí. No, pero genera Correcto, inflación si no tiene productividad. Claro. bueno, Bueno, gracias. Iván, Por eso entonces, es una como inequidad que le paguen 6.686 pesos. como Lo que conclusión, queremos es que las micro paguen. que te iba a decir, la conclusión es algo ya sabido que repetimos todos los años, pero no se acaba de actuar, la necesidad de actualizar la clasificación de las empresas. Y si abogamos por la formalización de que se vaya disminuyendo ese porcentaje de la economía que se maneja a nivel informal, para eso es necesario que cada empresa tenga un salario mínimo justo y acorde a su tamaño. Correcto, Marilena. Usted es la mejor defensora que tenemos nosotros. Bueno, pues muchas Gracias, gracias. Iván. Y qué difícil defender. Bueno, pues muchas gracias a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. En esto también había un problema legal de por medio, y este reclamo va mucho más para negocios que están en una situación de informalidad, para muy pequeños negocios que están en una situación de informalidad, pero que en términos salariales, como quiera, le aplica la misma regulación salarial. Señores, es que aquí también en materia laboral hay mucho chantaje. Entonces, si una persona tiene un pequeño negocio en su casa, que es la empleada, la señora de la casa, y tiene una pequeña ayuda, y tiene una persona que le ayuda, no puede ser que se calcule la casa de esa señora como parte del patrimonio de una empresa para clasificar esa empresa como mediana empresa. Así es. Entonces, eso en la práctica no es así. Se pone así cuando aparece un abogado de por medio, entonces demanda a esa persona como si se tratara de una mediana empresa. Y hay muchos casos en ese sentido. Entonces, no se ha establecido todavía cuál es la clasificación de la micro y la pequeña empresa. Yo le pregunté por el sector turístico para que se estableciera la comparación, Julio. porque fíjense que es la dimensión del sector turístico, y cuando estamos hablando de un salario mínimo, estamos hablando de un salario mínimo de 6.000 pesos y pico. Ahora bien, nadie gana 6.000 pico, nadie gana 6.000 y tanto en el sector turístico. Lo que pasa es que ese sector tiene varios componentes en su fórmula de pago. Te iba a decir, casualmente te mandaron un mandado. Sí. ¿Cuál? Dice Luigi que ella reparte también la propina que se da en el hotel. Perfecto. Que le aumenta el salario Perfecto, eso es lo a que- los empleados. por- se le reparte a todos. Ahí era que iba, es decir, Sí, es mucho. Ahí era que iba. Lo que pasa es que eso es la base del salario, Es el para, salario fines, base. para fines de reclamos laborales y de una serie de cuestiones, pero Y otras cosas que hay. nadie gana Seguro, eso todo. en el sector turístico. Pero date cuenta, Julio, que esa propina quien la aporta es el cliente. O sea, esa propina para nada implica un sacrificio
o una planificación Bueno, de parte pero del hay empleador. empresarios que se quedan Pero con de eso. no tienen nada que ver. Pero de todas maneras, si no tuviera el hotel recibiendo el cliente, pero forma parte, no entrara la Está propina. bien, pero partir de un Esa es salario la- base de 6,000 pesos, Ok. no hay manera de hacerlo digno. Bueno, no hay manera. búscate el sector turístico en cualquier parte del Claro. mundo y son parámetros internacionales. Entonces, lo que ocurre Gracias, Julio. Lo que ocurre es que nadie cobra eso. Es decir, los ingresos de los empleados del sector turístico Julio, son, Si fuera 140 así, no hubiera dólares. un empleado. Julio, son- tú me estás hablando no de hubiera 140 uno. dólares en promedio, el ingreso base del sector son- turismo, cualquier- 140 dólares. Cualquiera quiere trabajar ahí porque tiene buenos ingresos. Es No, decir, cualquiera esa- quiere trabajar porque para esa- estar haciendo nada, pero No, para estar haciendo nada no. Es un sector que emplea y tiene muchos empleos de calidad. Porque estamos hablando también de una parte básica, de una parte de salario mínimo básico. Yo no te estoy hablando de gente que tiene responsabilidades distintas. Estamos hablando ya del salario básico mínimo, pero que tampoco en la práctica es así, porque está el componente de lo que establece la ley, porque la propina es una ley, que se le distribuye y con eso ellos triplican o cuatriplican su salario. Diferente a un empleado del sector de zona franca. Cualquiera quiere trabajar ahí. Así es. Y es bueno aclarar que todo el ingreso de una empresa lo produce la actividad económica y involucra al cliente, que es el que compra el servicio. Claro. Es decir, yo voy y pago, es una propina adicional que aquí se establece por ley, pero yo soy el cliente o el que viene es el cliente, si yo soy... Es decir, que el empleador monta la infraestructura que facilita el otorgamiento. Claro, insisto en que el salario nuestro es un salario que debemos mejorar, pero hay que mejorar la productividad, hay que mejorar la calidad del servicio para atraer más clientes y esto es lo que va a traer mejores condiciones. Y lo claro laborales. es que a este tema hay que entrarle con la participación de todos los sectores en el 2020 y resolverlo. ¿Por qué? Porque aquí se está desarrollando mucho los emprendimientos, el gobierno está haciendo mucho por las MIPYMES y que hay que ayudar a esos pequeños micros, ¿cómo le llamó Iván? De micro de subsistencia, Micro. que hay otras categorías a que se formalicen. E incluso los millennials, hay muchos que no quieren, como ellos llaman, alquilarse y están generando emprendimientos. Ellos necesitan una clasificación justa. Bueno, señores, está con nosotros el coronel Dionisio de la Rosa, el subdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el CESAT. Vamos a conversar en breve con el coronel Dionisio de la Rosa, aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, el sol de la mañana, como es tradición, recibiendo a los dominicanos que vienen a pasar sus Navidades en nuestro país. Cambio y fuera. Oye, mi consejo de Nochebuena. Ahí va. En la Nochebuena no se vuelva loco. En la Nochebuena no se vuelva loco. Puede hacer de todo, pero poco a poco. Puede hacer de todo,